Bien, hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a este tiempo de escuela dominical. ¿Les parece si empezamos con palabras de oración y nos ponemos en pie para dirigirnos a nuestro Padre Celestial? Oremos. Omnipotente Dios, que estás en los cielos, reinando, Señor, allá en las alturas, venimos ante ti, Señor, primeramente para darte la gloria, la honra que tú mereces, Padre, porque tú eres Dios, Señor, de todos nosotros, Señor, porque lo hemos reconocido, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, por tu gran amor mostrado hacia nuestras vidas. Permítenos en esta mañana, Señor, poder comprender tu palabra, y te pido que me permitas a mí, Señor, poder explicar, Señor, de manera clara, Señor, lo que tú has transmitido, Señor, a través de tus profetas. Te agradezco, Señor, por este tiempo y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros, acompañándonos y conduciéndonos a toda la verdad. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, a los que están al otro lado de la pantalla, los que están prontos a venir, Señor. Guárdanos y permítenos, Señor, conocer y profundizar un poco más en tu palabra. Te agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. El día de hoy vamos a tratar sobre el profeta menor llamado Miqueas. La clase pasada se trató sobre el profeta Jonás, ¿verdad? Ahora vamos a hablar acerca del profeta Miqueas. Miqueas, para ello van a abrir sus Biblias en el libro de Miqueas. Busquemos en nuestras Biblias el libro de Miqueas. Y hoy día vamos a estudiar a este personaje llamado Miqueas, que por cierto es uno de los profetas, así como los 12 anteriores, si es que no es uno de los más desconocidos, no es de los que más resalte. Es más, si les pregunto, quizás algunos no conocen mucho a Miqueas o han escuchado vagamente acerca de Miqueas, pero estoy seguro de que sí han escuchado el pasaje de Miqueas 5:2, porque Miqueas 5:2 precisamente es uno de los pasajes más conocidos en toda la Biblia. Vamos a leer Miqueas 5:2 y nos vamos a dar inmediatamente cuenta de que esto es uno de los versículos citados en el Nuevo Testamento y es de los más conocidos. Quizás usted no sabía que lo había dicho el profeta Miqueas, pero conocía este pasaje. Vamos a leer. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Han escuchado ese versículo o más o menos tenían una referencia de ese versículo? Sí, ¿verdad? Es una profecía mesiánica del nacimiento del Mesías Jesucristo, que nacería ¿en dónde? Según la profecía de Miqueas, ¿en dónde nacería ese personaje que es desde la eternidad? ¿Dónde? En Belén. Imagínense a un judío contemporáneo a la época de Juan el Bautista o contemporáneo a Miqueas, que vivió 500 años antes de que se cumpliese esa profecía. Imagínense a un judío ortodoxo leyendo esa escritura e imaginándose a un personaje que nacería en Belén, un pueblo olvidado, pequeño, pero lo que más les causaría extrañez seguramente es que ese personaje es coeterno, es eterno, es desde la eternidad. Y todo judío sabe que el único que es eterno es Dios, Jehová de los ejércitos. Pero aquí se encuentran con un personaje igual a Dios. Y no cabe la menor duda de que aquí nos encontramos ante Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Claro que en ese momento, cuando los judíos leían este pasaje, quizás no lo entendían del todo. Recién cuando Jesús vino a esta tierra, se encarnó, Dios se hizo hombre, vino a esta tierra,
e hizo toda su obra como ya la conocemos, se cumplió la palabra de Miqueas. De Belén, un pueblo pequeño, fácilmente Dios pudo haber hecho de que el Mesías, el Salvador, el unigénito, el Hijo de Dios, fácilmente Dios hubiera hecho que nazca en Roma, la capital del imperio, la ciudad más poderosa y más importante. Lo lógico es que si va a venir un rey que va a salvar a su pueblo, cualquiera en su lógica hubiera esperado de que ese rey naciera en la ciudad más importante del imperio, que en ese entonces era Roma. Pero no, Dios decidió que el Salvador naciera en una ciudad pequeña. Y Miqueas viene de una ciudad igualmente pequeña que Israel. Vamos al capítulo 1 del libro de Miqueas y vamos a estudiar a Miqueas en estos cortos momentos que nos quedan. Versículo 1. ¿Todos tienen Miqueas? Sí, ¿verdad? Ya les he dado bastante tiempo para que busquen Miqueas. Está antes de Apocalipsis y después de Génesis para los que no lo han encontrado. Dice la palabra en el versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Miquea de Moserep en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Este versículo es sumamente importante, hermanos, porque el versículo 1 nos está dando las referencias de la época en que profetizó Miqueas, nos está dando los reyes que en ese entonces se encontraban cuando Miqueas profetizaba, y también nos está dando el lugar de referencia de donde viene Miqueas. Miqueas también es conocido como el profeta de los pobres, porque Miqueas no nació dentro de una familia noble, a diferencia de Isaías, que era contemporáneo a Miqueas. Cuando digo contemporáneo me estoy refiriendo a que profetizaron en la misma época. Cuando Miqueas profetizaba por otro sitio, por otro lugar, Isaías también estaba profetizando. Entonces, Miqueas históricamente nació en un pueblo pequeño llamado Moreset. Así se llamaba el lugar de procedencia de Miqueas, Moreset. Era un hombre que nació en la pobreza, a diferencia de otros profetas. Sin embargo, la condición de Miqueas le va, digamos, a hacer que se identifique con el pueblo. Precisamente se va a identificar con el pueblo porque es el pueblo el que está siendo oprimido por los gobernantes. Ya lo vamos a leer más adelante, que los gobernantes, los líderes de Israel, oprimían al pueblo. Y Miqueas, como parte del pueblo, se sentía identificado, porque él era del pueblo, él era pobre y también se sentía oprimido. Y ahí vienen las profecías de Miqueas contra el pecado de los gobernantes que subyugaban al pueblo, y no solamente eso, sino que desobedecieron el pacto. Eso va a ser el segundo punto que vamos a tratar. Vamos a ver. Ya hemos dicho que fue contemporáneo a Oseas e Isaías, ¿ya? Cuando Oseas e Isaías profetizaban, Miqueas también estaba profetizando. Fue un profeta rural, es decir, del campo, de un pueblo, y era pobre. Ahora, hace muchas clases pasadas les di un material acerca de los profetas, de su contexto histórico, en el preciso momento en que se encontraban. Es importante saber esto porque para entender el corazón del profeta, o para entender el contexto en que el profeta estaba hablando lo que decía, tenemos que saber en qué circunstancias se encontraba Israel. Y podemos notar, así a grandes rasgos, de que en cuanto a los profetas, podemos dividirlos en dos periodos, antes del exilio y después del exilio. Ya les había explicado de que el pueblo de Israel, por un tema político,
se dividió en dos reinos: el reino del norte, donde estaba Samaria, el reino del sur, donde estaba Judá. La capital era Judá y por acá la capital era Samaria. Eso es historia, es algo que ya tienen que conocer. Entonces, cuando se dio esta división política, los profetas fueron enviados, algunos al reino del norte y otros al reino del sur. ¿Por qué? Porque Dios aún mantenía su pacto con su rey llamado David. Con David él había hecho un pacto, Dios había hecho un pacto con David, que de su descendencia saldrán todos los reyes y no iba a cortar su reino. Y también había hecho un pacto con Jacob y con Abraham, que de su descendencia saldrá la bendición para todas las naciones. Lo que hemos leído en Miqueas 5:2. De Belén de Efrata saldrá un gobernante, un salvador que es desde la eternidad, es eterno. Entonces, antes del exilio profetizaron Oseas, Amós, Jonás, Joel, Abdías y Miqueas, el que vamos a ver ahorita. Entonces ya hemos visto a estos profetas, ya hemos visto a Oseas, ya hemos visto a Amós, a Jonás, a Joel, hemos visto a Abdías y hoy día vamos a ver a Miqueas. Todos estos profetas que hasta el día de hoy estamos estudiando vivieron antes del exilio. ¿Cuál exilio? Cuando el imperio el imperio asirio y el imperio babilónico conquistaron tanto el reino del sur como el reino del norte en su tiempo, ¿no? Primero fue el reino del norte, que fue subyugado por el imperio asirio, y luego el reino del sur, Judá, que fue subyugado por Babilonia. Entonces, esos datos históricos ténganlos en cuenta para poder saber el contexto del profeta. Vayamos ahora al tema del libro. ¿De qué se trata el libro? ¿Cuál es el contenido del libro? Antes de ello, quiero ratificar que Miqueas vivió, según el versículo 1, en los tiempos donde el rey Jotán, que gobernó entre los años 750 a 735, luego el rey Acaz y el rey Ezequías, que gobernaron entre los años 735 al 787. Durante estos tres reyes, Miqueas profetizó. Y esto lo vamos a ratificar en el libro de Jeremías 26:10, porque Jeremías nos va a citar a Miqueas, para que no quepa la menor duda de que el libro de Miqueas se centró en esa época. Vamos a leer Jeremías 26:17. ¿Qué dice? Dice la siguiente: entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo, aquí viene, versículo 18, Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. Aquí encontramos a un Jeremías citando a Miqueas. ¿Qué está citando? A Miqueas 3:12. Vamos a leer qué dice Miqueas en el capítulo 3, versículo 12. Dice, por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosques. Cuando Jeremías escribía eso, ya el pueblo leía los escritos de Miqueas. Entonces, que no quepa la menor duda de que Isaías vivió antes del exilio. Cuando Miqueas habló estas palabras, aún Asiria ni Babilonia venían a atacar al pueblo de Israel. Vamos a ver. El tema del libro básicamente es el juicio de Dios contra su pueblo. Ese es el tema, el juicio de Dios contra su pueblo. Y el juicio de Dios contra su pueblo, Miqueas lo va a relatar como un lenguaje el lenguaje del juicio que relata aquí Miqueas es como si fuera una corte legal. Algo así lo está relatando Miqueas.
¿Cómo es una corte legal? En una corte está el juez, por otro lado está el fiscal y por otro lado, ¿quién está? El abogado defensor. ¿Y quién está sentado en el centro? El acusado, ¿verdad? Entonces, Miqueas va a relatar esto como si fuera una corte. Está el juez que va a sentenciar al acusado. Por otro lado tenemos al fiscal, que es un abogado que va a dar sus argumentos para decir que ese acusado es culpable. Y por otro lado tenemos al abogado que no va a objetar, o sea, no va a decir objeción, lo que tú estás diciendo es mentira, no. El abogado simplemente tendrá que tomar silencio y aceptar que el que está ahí es culpable. Así lo relata Miqueas, un juicio donde Dios va a determinar que tanto Judá como Samaria van a ser reducidas a ruinas. Ese es el juicio. El fiscal va a decir, ustedes van a llegar a juicio por esto y por esto. Ya lo vamos a ver. Vamos a ver en versículos posteriores qué era lo que hacían en los tiempos de Miqueas. Seguramente en otros profetas vamos a coincidir con eso porque eran contemporáneos. Y vamos a ver qué es lo que hacían. Y el juicio era, hermanos, inminente. Vamos a ver. Miqueas 6:2 es lo que les relato acerca de esta corte marcial que va a hacer juicio sí o sí. Miqueas 6:2 dice lo siguiente: oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Aquí encontramos a un Dios como juez, como fiscal y también como abogado, preguntándole, ¿qué he hecho por ti? ¿Por qué me pagas de esta manera? Más adelante vamos a ver de que Dios les dice, yo te saqué de tierra de Egipto, yo te saqué de esclavitud y tú me pagas de esta manera. ¿Por qué? Y ese es el predicamento de todo hombre, que Dios nos bendice con toda bendición espiritual. Dice el libro de Efesios capítulo 1, estamos con la bendición de Dios. Sin embargo, somos infieles. Continuamente le fallamos a Dios. Ese es el predicamento del hombre. Al final del libro vamos a ver que Dios siempre tiene un remanente. Es decir, hay hombres que escuchan la palabra, pero les causa un carcomer en el oído. Es decir, no quieren obedecer lo que dice la palabra. Quieren escuchar lo que les conviene, lo que se acomoda a su estilo de vida. Eso va a denunciar Miqueas, porque en el tiempo de Miqueas habían profetas que profetizaban según el dinero que les daba los gobernantes o el que estaba liderando, el de turno. ¿Cuánto dinero me dabas? Según eso iba a ser tu profecía. Así eran los profetas en los tiempos de Miqueas. Y eso va a denunciar Miqueas. Ustedes tienen profetas que les dicen lo que les conviene. Ustedes tienen profetas que se acomodan a su gusto. Es decir, como un restaurante, ¿verdad? Ustedes han ido a un restaurante y les dan el menú, ¿qué piden? Lo que más les gusta, ¿verdad? Particularmente a mí no me gusta las ensaladas. Si yo voy a un menú, no voy a pedir ensaladas, se los aseguro. Voy a pedir algo que me guste. Los profetas y el pueblo y los gobernantes eran como que iban a un restaurante. Veían el menú, para hoy quiero una profecía de prosperidad económica. ¿No les causa curiosidad que es exactamente lo que está pasando hoy en día? Que la palabra se ha tornado tan superficial, se ha tornado una palabra tan hueca que ahora solamente es para poder permitir que el oyente no se enoje o que no se vaya. No le hablemos de santidad porque si no se va de la iglesia.
No le hablemos contra su pecado, porque si no se va de la iglesia. Porque el hermano tiene una buena cantidad de diezmos y si se va, imagínense, ¿cómo se va a sostener la iglesia? Así es la realidad del, entre comillas, evangelio del día de hoy. Miqueas 1:6, vamos a ver que aquí hay un veredicto. Miqueas 1:6, vamos a ver el veredicto del juez. Miqueas 1:6. Dice, y el patrón de la nave se le hace, perdón, estoy en Jonás. Miqueas 1:6. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierras para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Aquí viene el juicio contra Samaria. Recuerden, Samaria, ¿a qué reino pertenecía? Al reino del, ¿estuvieron atentos? Del norte, apúntenlo hermanos para que no se olvide. El reino del norte, su capital era Samaria. Y del reino del sur, su capital era Jerusalén. Por aquí estaba Judá y por acá estaba Israel. Ya, no se olvide de eso, por favor. Entonces, en Miqueas 1:6 vamos a ver el juicio contra Samaria. Y en el capítulo 3, versículo 12, vamos a ver el juicio contra Judá. Capítulo 3, versículo 12. Porque el juicio no solamente era para ellos. Cuando el pueblo escuchaba, el pueblo de Judá escuchaba el juicio que Miqueas daba al pueblo de Samaria, el pueblo de Judá estaba escuchando, lo que les va a caer, seguramente, ¿no? Lo que no sabían era que más adelante, en su segundo sermón, también les iba a decir a ellos, a ustedes también les viene juicio. 3:12. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosques. Aquí hay un escenario tétrico, oscuro, porque el juicio que iba a venir no iba a ser un juicio simplemente de que van a ser llevados como esclavos. No, tu tierra donde tú vivías va a ser reducida a escombros. Y si tienes cimientos, no importa, porque quien viene a destruir tu pueblo, hasta los cimientos los levantará y los convertirá en ruinas y se convertirán en un bosque desolado. Seguimos. Miqueas 4:10. La buena noticia es que, como se menciona en la mayoría de los profetas, que si bien es cierto, Dios es un juez que dictamina juicio sobre su pueblo desobediente, también es un Dios de misericordia. Y esto, hermanos, es digamos que esto de la misericordia de Dios para nosotros es un beneficio, porque si no fuera por la misericordia de Dios, muchos de nosotros no estaríamos aquí. Si no fuera por la misericordia de Dios, muchos mereceríamos la muerte. Téngalo por seguro, que muchos mereceríamos morir, porque por justicia merecemos ser condenados, pero por la misericordia de Dios nos ofrece restauración. Miqueas 4:10 dice lo siguiente: duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto. A ver, aquí las mujeres que han tenido ya hijos se acordarán, ¿verdad? Y les causará hasta dolor que se acuerden cuando dieron a luz, ¿verdad? Yo presencié el parto de mi esposa, ¿verdad? Y a mí me dolía bastante. No sentía el dolor físico, pero el dolor emocional es también incomparable, por si al caso. Entonces, así lo compara el dolor que va a sentir las hijas de Sión y el pueblo de Israel, como una mujer que está dando a luz. El dolor es insoportable, no me lo quiero imaginar. Ya las mujeres que son madres, ustedes que ya han dado a luz 1, 2, 3, imagínense, mi mamá dio a luz 6 y mi abuelita dio a luz 12 hijos. Antes no había televisión, ¿verdad? Así era, ¿no? Ya. Entonces,
El versículo 10 dice, ni entenderán su consejo. Perdón, estamos en Miqueas 4:10, versículo 10, la segunda parte. Porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. ¿Ya? Hasta ahí es juicio. ¿Qué le está diciendo Miqueas? Dios, a través de Miqueas le está diciendo al pueblo, saldrás de tu pueblo, te llevarán como esclavo los babilonios. Pero la última parte, leamos la última parte, ¿qué dice? Allí serás librada. ¿Qué más? Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Este mensaje de esperanza no solamente es un mensaje de esperanza, este es un mensaje de que Dios no olvida sus promesas. ¿Qué promesa? El pacto que hizo con Abraham, el pacto que hizo con Jacob, el pacto que hizo con... Esos pactos Dios no los olvida. Pero cuando el pueblo viola el pacto, envía juicio. Pero el pacto sigue ahí. Eso es lo que está diciendo Miqueas en este momento. Entonces, Miqueas 4:10 resume lo que hemos dicho en cada profeta. Primero, nos habla de juicio, luego nos habla de destrucción, nos habla de exilio y luego nos habla de restauración. Lo que hemos dicho, Dios emite el juicio, pero luego te va a restaurar. Hay una condición, hermanos. Vamos a ir luego a Deuteronomios. ¿Cuál es la condición para la restauración de su pueblo? Ahora vamos a ir a Miqueas 7, 18 al 20. Vamos a continuar con la esperanza del mensaje de Miqueas. Dice en el versículo 18 hasta el 20, vamos a leer, dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Versículo 20. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde los tiempos antiguos. Miren, hermanos, cuando Dios nos perdona, dice la palabra que nuestros pecados es como que los tira al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. ¿Y por qué motivo? Dios, un Dios santo, un Dios justo, nos tiene que perdonar a nosotros. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué merecemos? ¿Por qué somos merecedores de tanta benevolencia? ¿Qué hemos hecho? ¿Alguien me dice algo que hayamos hecho? ¿Sabe? Que no hemos hecho nada. Al contrario, hemos hecho todo para que el juicio de Dios venga sobre nosotros. Sin embargo, dice la palabra de que su misericordia y el amor hacia el pacto con sus hijos, Abraham, Jacob, David, etcétera, eso lo mueve a Dios a misericordia. Es por eso de que en el capítulo 4 nos dice que en Belén y de Belén saldrá nuestra salvación. Hermanos, hoy día que me escuchan, si en el momento de nuestra vida, si en la circunstancia en que nos encontramos estamos en falta con Dios, tenemos que ponernos a cuentas con Dios, porque el juicio de Dios puede venir en cualquier momento de nuestra vida. Y si nosotros no vamos corriendo hacia Dios a pedirle y a rogarle misericordia por nuestra infidelidad, puede ser demasiado tarde. Continuamos. Ahora, vamos a estructurar el libro. El libro de Miqueas son 7 capítulos. No podemos estudiar los 7 capítulos porque nos faltaría tiempo. Sin embargo, he encontrado una estructura muy interesante para poder resumir lo que el libro nos trata de decir. Primero, la estructura del libro es como una colección de los sermones de Miqueas. Exactamente 3 sermones se pueden resaltar en el libro de Miqueas.
en el capítulo 1:1 vamos a ver la introducción. Luego vamos a ver el primer sermón, el segundo sermón y el tercer sermón. Y lo curioso de cada sermón es que cada sermón empieza con oíd. Oíd. Cada sermón va a empezar con esa palabra, oíd. El primer sermón está desde el versículo 2 del capítulo 1 y se extiende hasta el versículo 13 del capítulo 2. El segundo sermón desde el capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 15 del capítulo 5. Y el tercer sermón desde el capítulo 6 en adelante. Y ese oíd que se repite en cada sermón es para oír que el pueblo escuche dos tipos de cosas. Número 1, palabras de juicio. Y número 2, palabras de esperanza. Eso es lo que trata el libro de Miqueas. 3 sermones, oíd. Ustedes van a ser reducidos a cenizas. Ustedes, pueblo de Judá, pueblo de Samaria, por su pecado van a ser reducidos a cenizas. Pero vendrá de Sión una esperanza y serán restaurados cuando estén en Babilonia. Y eso se cumplió. Cuando el rey Ciro permitió que el pueblo vaya nuevamente a Jerusalén, permitió. Eso es posexilio. Entonces, vamos a ver el primer sermón. Recordemos que el libro termina dándonos la esperanza de un Salvador que nacerá en Belén y que luego nos trasladará. Si ustedes leen el capítulo 7, vamos a ver que primero nos ofrece un ambiente donde nos está anunciando la primera venida del Señor, que nacerá en Belén, y luego nos traslada ya al gobierno definitivo de Dios, donde destruirá la maldad y al malo. Hacia allá nos va a trasladar Miqueas. Entonces tenemos una esperanza de un Salvador que ya se cumplió. Esa esperanza es para nosotros. Y hay otra esperanza de que los malos, Dios no los pasa por alto. La maldad del hombre contra su pueblo no la pasará por alto. Un día Dios hará juicio sobre esas personas. Esa esperanza es venidera. Vamos a ver el primer sermón, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 2. Aquí vamos a ver en el capítulo 1 que Jerusalén y Samaria van a ir a juicio. Ambos pueblos están sentados y Miqueas está acusándolos. Ellos están en el banquillo y Miqueas está acusándoles y les va a dar las palabras de juicio. Vamos a ver el versículo 2. Dice: oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Y me faltó añadir un punto más, que el lenguaje de juicio como una corte legal estaba no solamente a Dios como juez, fiscal, abogado, también era testigo. Ustedes no sé si han presenciado alguna película o alguna serie donde el abogado defensor trae a sus testigos para que puedan, respaldar las palabras que el abogado va a decir. En este caso, Dios es testigo. ¿Testigo de qué? De que ha mirado y ha observado la maldad de su pueblo. Él es testigo. Dios nos está observando. Lo que pienses que lo haces y que nadie te ha visto, Dios sí lo ha visto. Así que arrepintámonos, hermanos. Si pensamos que estamos engañándonos, que no hemos hecho algo malo y sabemos que lo hemos hecho, pero nadie nos ha visto, no nos engañemos, porque Dios no puede ser burlado, hermanos. Entonces, en el capítulo 1, juicio a Samaria, y en el capítulo 2, versículo 13, juicio a Jerusalén. Ahora bien, el problema del pueblo
quiero que no se malentienda lo que voy a decir, pero el problema del pueblo no era tanto su pecado, ya no es que no sea el pecado, pero vamos a ver la coma. El problema del pueblo era su actitud sobre lo que Dios tenía que decirles. Repito, el problema del pueblo no era tanto su pecado, sino la actitud que tomaba contra las palabras del profeta, que venían de Dios. El problema de la gente hoy en día no es que sean borrachos, no es que sean mujeriegos. El problema es que cuando los confrontas con la palabra, ellos te dicen, ¿y la Biblia? ¿Qué tiene que ver la Biblia? Cuando le dices a una persona que está cometiendo adulterio y la palabra dice que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos, ¿cuál es la actitud de las personas? A mí que me interesa lo que dice la Biblia. Esa es la actitud de las personas, y eso es lo que va a acusar Miqueas, y eso es lo que estoy tratando de explicarles, que la actitud del pueblo era lo que más problema le generaba, de que Dios les decía al pueblo, ustedes están pecando. ¿Por qué lo hacen? ¿Y qué hacía el pueblo? Le daban la espalda a Dios y continuaban su camino. Ese es el problema del hombre, que cuando les dices con la palabra y desnuda su alma porque están pecando, ¿qué hace el hombre? No se arrepiente. Todo lo contrario. Hoy en día es natural y es común que los gobernantes, que los políticos traten de los temas del aborto y del matrimonio igualitario como una agenda a cumplirse porque tenemos que modernizarnos, entre comillas. Esa es la agenda del gobierno de turno y de los gobiernos en otros países. El aborto, algo natural. El niño que está en la barriga tiene que morir, si la madre así lo decide. Las personas tienen derecho a casarse si se aman. Ellos dicen que viva el amor, ¿no? Es algo natural. Y cuando les confrontamos con la palabra acerca de la vida, acerca de la familia y acerca de lo que Dios determina sobre su pueblo, entonces, ¿qué nos dicen? Legalistas. ¿Qué más nos dicen? Santurrones. ¿Qué más nos dicen? Anticuados. ¿Qué más nos dicen? Vives en la época de los cavernícolas, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice el pueblo cuando se confronta con la palabra. Y eso es lo que a Dios le causa ira, que ante la palabra el pueblo da la espalda. Segunda sección. En la primera sección, juicio contra Samaria y juicio contra Judá. En la segunda sección vamos a ver el capítulo 3. Antes de todo, vamos al libro de 2 Timoteo 4:3 y vamos a ver cómo es la actitud de las personas en estos tiempos. 2 Timoteo 4:3. ¿Qué dice 2 Timoteo 4:3? Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Habrá un tiempo donde no habrá excusas de que no les predicaron la sana doctrina. No habrá excusas de que no hay Biblias. No habrá excusa. Y por eso mismo, dice el apóstol Pablo a Timoteo, se amontonarán maestros y hablarán al pueblo conforme a sus concupiscencias, conforme a sus deseos pecaminosos. Ahora hay iglesias al gusto del cliente. Si aquí no les gusta la santidad, seguramente si se van a otro lado van a encontrar una iglesia que no les hable de santidad. Pero la iglesia de Cristo, la iglesia, el remanente que aún no ha doblado sus rodillas ante Baal, sí habla toda la Biblia y predica toda la palabra, todo el consejo de Dios. Entonces, la segunda sección es también sección de juicio. La primera es sección de juicio
y sección de esperanza. El segundo sermón es sección de juicio, capítulo 3, versículo 1, y esta vez la sección de juicio lo va a emitir hacia 3 grupos. Primer grupo, versículo 1. Vayamos a Miqueas 3, 1. Dice, dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Primero el juicio va a ser a la casa de Israel. El segundo juicio, versículo 5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Ojo con este versículo. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Versículo 6. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Esto es terrible, hermanos, y a temblar también, porque aquí encontramos un escenario donde tenemos a profetas y tenemos a un pueblo. Primero tenemos a un pueblo que quiere profetas que les profeticen lo que ellos quieren, al gusto del cliente. Y por acá tenemos a profetas. La Biblia dice que son profetas que acomodan su profecía al gusto del gobernante. Dice la palabra que vendrá oscuridad sobre los profetas y vendrá juicio sobre ellos, sobre los que demandan profeta a su gusto. ¿No les causa un poco de asombro? Porque esto es lo que sucede en el 2021. Maestros, pastores, profetas entre comillas, que hablan al pueblo de todo menos de la palabra. Eso al gusto del cliente, por si al caso. Capítulo 3, versículo 9, el tercer grupo. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abominas el juicio y pervertís todo el derecho. 3 grupos que Miqueas va a emitir la sección de juicio. Número 1, a la casa de Israel. Número 2, a los profetas. Y número 3, a los gobernantes de la casa de Israel. A estos 3 grupos. Miqueas 4 del 1 al 5. Leamos esta sección muy conocida, citada en el Nuevo Testamento, que es un mensaje de esperanza. Recordemos que los mensajes de Miqueas tenían 2 secciones, sección de juicio y luego sección de esperanza. En la primera parte hemos visto la sección de juicio a 3 grupos, a la casa de Israel, a los profetas y a los gobernantes. Y en Miqueas 4 del 1 al 5 vamos a encontrar un paralelismo muy singular con Isaías 2 del 1 al 5, porque son casi exactamente las mismas palabras. Alguno podría decir que se juntaron y escribieron lo mismo, o que Miqueas copió de lo de Isaías, o que Isaías copió lo de Miqueas. No sabemos. Lo que sí sabemos es que la palabra es inspirada por el Espíritu Santo y no necesitaron seguramente reunirse para coincidir en lo que dijeron. Pero lo que nos dice el capítulo 4 hasta el versículo 5 es una palabra de esperanza ante el juicio venidero. Dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadores y sus lanzas para hoces.
No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Miren, esta sección del capítulo 4 es un reinado universal de Jehová y nos habla acerca de dos profecías. La profecía número 1 es acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que se cumplió hace 2000 años. Y luego hay una segunda sección apocalíptica, por cierto, escatológica, acerca del reinado universal de Jehová, donde ya no habrá guerras, donde de Sión saldrá la palabra y de Jerusalén saldrá la ley. Y noten el contraste. Acá hay un contraste interesante, porque Miqueas está profetizándole al pueblo: vendrá un pueblo pagano y los esclavizará. Y aquí el contraste es que vendrán los pueblos de todos los confines de la tierra a escuchar consejo de Dios. Por un lado tenemos que van a venir pueblos a atacarlos a ustedes, que buscarán su destrucción, que anhelarán reducirlos a cenizas. Todos los pueblos quieren eso, pero llegará un día donde todos los pueblos vendrán a Sión y de Sión escucharán la palabra. ¿Eso se ha cumplido, hermanos? Les pregunto, ¿se ha cumplido eso? Este es un pasaje muy misterioso, porque podríamos decir que se cumplió cuando Jesucristo nació y todos escucharon la palabra, y hoy en día nosotros, parte de ese remanente, escuchamos ese consejo. Pero también podríamos decir de que esa profecía se cumplirá cuando venga Jesucristo en su segunda venida y gobernará sobre toda la tierra. Podríamos atribuir esas dos cosas. No importa si es lo primero o lo segundo, lo importante es que ante Jehová se doblará toda rodilla. No importa, hermanos, no importa si el que está afuera es el asesino serial número 1 en toda la tierra y no cree en Dios. Cuando llegue el momento, ese hombre tendrá que doblar sus rodillas y reconocer que Jehová es Dios. Eso es lo que está diciendo el capítulo 4. Vamos a la tercera sección y con esto culminamos. La sección de juicio en el tercer sermón empieza en el capítulo 6, versículo 1. Vamos a hacer una pausa, vamos a recibir las ofrendas. A ver si me apoyan por favor con las ofrendas. Vamos al capítulo 6, versículo 3, dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Miren, el tercer mensaje de Miqueas es un mensaje de juicio y también es un mensaje de salvación. Y empieza Miqueas con algo muy curioso. Y empieza Dios diciéndole a su pueblo: ¿por qué me haces esto? ¿Qué te he hecho? Y vamos a ver que después en esa sección, en el capítulo 6, esta controversia de Jehová contra Israel es porque Jehová solamente les ha dado bienestar y prosperidad. Dios le dice al pueblo: yo te he sacado de tierra de Egipto, yo te he sacado de esclavitud, yo te he prosperado.